La ventisca azotó las laderas de Northcrest Mountain. La visibilidad se redujo a solo unos metros. El equipo de rescate escuchó el crepitar de la radio. Alguien está atrapado a 30 a 200 metros de altitud. Estado crítico. Todos dudaron. Nadie quería escalar con vientos de menos 40 grados. Una pequeña paramédica con cabello largo y castaño que llevaba un gorro de punto gris agarró la cuerda de escalada y simplemente dijo, «Iré». 6 horas después, cuando regresó, toda la estación de rescate se quedó en silencio mirando el tatuaje de Kraken en su muñeca. Conozcan a Anna Keller, de 31 años, de ascendencia alemana y austriaca, cabello largo y castaño que siempre mantuvo práctico, nunca estilizado, complexión delgada que parecía casi frágil junto a los corpulentos veteranos de rescate de montaña en la estación Northcrest. Su primer día en la estación, llegó solo con una pequeña maleta, sin placas médicas, sin certificaciones de rescate en exhibición, sin credenciales impresionantes estampadas en su equipo, solo una mochila descolorida que había visto mejores días. El equipo no ocultó su escepticismo. Esta estación requiere escalada de montaña real, dijo Jake, el coordinador principal, evaluándola como si estuviera solicitando el trabajo equivocado. No estamos hablando de cargar pacientes en ambulancias. En terreno llano, Anna no discutió, simplemente asintió, desempacó sus suministros médicos con precisión metódica y comenzó a organizar la estación de primeros auxilios como alguien que hubiera hecho esto 1000 veces antes durante los controles de equipo, mientras que otros se quejaban de los tediosos procedimientos de inventario. Anna limpió meticulosamente cada pieza de equipo, probó cada mosquetón, examinó cada trozo de cuerda en busca de deshilachados, revisó las fechas de vencimiento de los medicamentos que la mayoría de la gente ignoraba. Un poco obsesiva, ¿no crees?, murmuró Sara, una de las escaladoras veteranas. Anna levantó la vista del botiquín médico que estaba reorganizando en emergencias. La atención obsesiva a los detalles es lo que mantiene a las personas con vida. Su primera llamada de rescate fue básica. Un excursionista de un día con un esguince de tobillo cerca de la base de la montaña. Procedimiento de rutina de extracción simple. Todos los demás terminaron el rescate y regresaron a la estación para tomar un café e informar. Anna se quedó atrás buscando entre arbustos y grietas rocosas. ¿Qué estás haciendo?, Jake gritó ya a mitad del sendero buscando algo. Anna respondió que seguía escaneando el suelo metódicamente. 20 minutos después lo encontró. Un pequeño guante de lana que se había caído del rescatado. Mochila de excursionista, un guante de niño obviamente preciado para la mujer herida. Anna caminó de regreso al hospital y devolvió el guante personalmente. La mujer comenzó a llorar cuando lo vio. Que pertenecía a mi hija, susurró, que murió el año pasado, es todo lo que me queda de ella. Anna le apretó la mano suavemente. Sé lo que es perder a alguien importante. Palabra del esfuerzo extra de Anna. Nunca regresó a la estación oficialmente, pero de alguna manera comenzaron a circular pequeñas historias. Historias sobre el nuevo paramédico que se quedó hasta tarde para encontrar pertenencias perdidas, que recordaba el nombre de cada paciente, que nunca parecía apresurarse incluso durante situaciones estresantes. Durante los simulacros de escalada obligatorios, Anna constantemente terminaba última. Su técnica era adecuada, pero su velocidad decepcionó a los instructores y no puede mejorar sus tiempos de escalada. El supervisor de capacitación advirtió, tendremos que transferirlo a tareas de escritorio. Ollana aceptó la crítica sin defenderse. Nunca mencionó que deliberadamente escaló despacio porque estaba calculando simultáneamente patrones de viento, identificando peligros potenciales y planificando múltiples rutas de evacuación que otros ni siquiera estaban considerando. Nunca explicó que terminar última no le molestaba porque estaba concentrada en terminar de manera segura. Sus colegas vieron debilidad donde en realidad había una situación extraordinaria. Conciencia. Tarde por la noche, cuando la estación estaba tranquila, Anna se sentaba en la sala de equipos, revisando y volviendo a revisar el equipo metódicamente. Sus movimientos eran precisos, casi ritualistas. Había algo en la forma en que manejaba el equipo de escalada que sugería una profunda familiaridad. En el bolsillo del pecho de su chaqueta de trabajo, siempre llevaba un pequeño trozo de lápiz de madera. El mango estaba tallado con letras diminutas.
Sujete la cuerda. Cuando le preguntaban por él, simplemente decía que era un recordatorio de un viejo colega que había desaparecido. Nadie presionó para obtener detalles. Nadie se dio cuenta de que estaban viendo a alguien que había sujetado muchas cuerdas en lugares mucho más peligrosos. Ese lápiz tallado en el bolsillo de Anna no es solo un recuerdo. Pertenecía a su observador durante una operación clasificada en Afganistán. Le dijo que mantuviera la línea segundos antes de que su posición fuera invadida. Lo ha llevado consigo desde que llegó la llamada de emergencia al amanecer de un martes que lo cambiaría todo. Hombre, 42 años, fractura compuesta, pérdida de sangre grave, atrapado en la antigua estación de escalada. Desnivel de 30 a 200 metros, categoría 9, condiciones de ventisca. Jake miró fijamente el radar meteorológico, sacudiendo la cabeza. Nadie puede subir allí. La visibilidad es de 3 metros como máximo. La ruta de escalada es puro hielo. Todo el equipo de rescate se reunió alrededor de la radio escuchando actualizaciones cada vez más desesperadas de la coordinación del campamento base. Las velocidades del viento están alcanzando los 60 kilómetros por hora. La temperatura es de menos 40 grados. Esto está más allá de nuestros protocolos de seguridad. Anna se levantó de su escritorio donde había estado organizando silenciosamente los suministros médicos. La habitación se quedó en silencio. Luego varias personas comenzaron a hablar a la ¿Ves, estás loco? Sara se rió, pero no era un sonido amistoso. Nunca has escalado más de 2000 metros con nosotros. Un rescate de 6 horas en una ventisca. Jake agregó incrédulo. Esto no es entrenamiento, Anna, esto es vida o muerte. Anna no discutió, simplemente caminó hacia la pared de equipos y comenzó a seleccionar equipo con la eficiencia de alguien que había hecho esto antes muchas veces. Pero sus selecciones de equipo fueron inusuales. Equipo de rescate estándar sí, pero también elementos que hicieron que los escaladores experimentados intercambiaran miradas confusas. ¿Por qué necesitas 30 metros de cable de cabrestante? Le preguntó a Mike, el escalador técnico más experimentado de la estación. ¿Y qué es esto de los mapas de patrones de viento?, se preguntó Sara viendo a Anna solicitar datos meteorológicos que la mayoría de los rescatistas nunca se molestaron en obtener. Anna hizo una pausa en su preparación. La víctima está atrapada en un túnel de viento creado por la geografía de la montaña. Las rutas de aproximación estándar serán intransitables. Necesito calcular rutas alternativas que tengan en cuenta la desviación del viento. El equipo la miró fijamente. Estos no eran cálculos que hacían los paramédicos típicos. ¿Cómo sabes sobre los túneles de viento?, Jake preguntó lentamente. Experimenta. Anna respondió, poniéndose la mochila al hombro mientras se preparaba para irse. Mike notó algo que le dejó sin aliento. Adherido al costado de la mochila de Anna había una pequeña bolsa de lona color arena y desgastada. El sistema de sujeción era de grado militar. El tipo de equipo que el personal de operaciones especiales usaba para equipos de comunicación críticos. ¿Dónde conseguiste esa bolsa de campaña?, Mike preguntó. Él mismo era un veterano y reconoció el equipo militar especializado. Anna miró la bolsa como si hubiera olvidado que estaba allí. Viejos hábitos que abandonó antes de que alguien pudiera hacer más preguntas. Las siguientes 6 horas fueron las más largas que el equipo de Nordcrest había experimentado. La comunicación por radio fue esporádica debido a la interferencia del clima. Captaron fragmentos de la voz de Anna, tranquila y profesional, brindando actualizaciones médicas e informes de posición. Paciente consciente. Estabilizando la circulación. Moviéndose a una posición secundaria. Refugiándose en el punto de control 7. Reevaluando las opciones de ruta. Comenzando el descenso por el cuartel seguro 12. Prepárense para la admisión del paciente. Esa última transmisión confundió a todos. No había un lugar seguro en ninguno de sus mapas cuando la ventisca finalmente comenzó a despejarse. 2 figuras emergieron de la nieve arremolinada. Anna avanzaba con paso firme por una ruta que no debería haber sido navegable, sosteniendo a un hombre semiconsciente que estaba muy vivo. La víctima fue transportada con éxito al hospital. Se esperaba una recuperación completa, pero fue lo que sucedió durante el informe posterior al rescate lo que lo cambió todo.
Anna se quitó las capas exteriores, exhausta pero profesionalmente enfocada en el mantenimiento del equipo. Su manga izquierda se subió allí. Claramente visible en su muñeca había un tatuaje que hizo que la sangre de Mike corriera fría. La tinta plateada del Kraken en la piel curtida. El símbolo inconfundible de una de las unidades de operaciones especiales más clasificadas del ejército. Jesucristo, Mike susurró. Anna notó su mirada y rápidamente se bajó la manga, pero era demasiado tarde. Jake se acercó. Anna, tenemos que hablar. El resto del equipo se reunió. De repente, vieron a su silencioso colega bajo una luz completamente diferente. Las elecciones de equipo que habían parecido extrañas ahora tenían mucho sentido. La calma bajo presión. El conocimiento de los patrones de viento y las rutas alternativas. Eres militar. Sara dijo que no era una pregunta. Anna se sentó pesadamente. El agotamiento del rescate finalmente. Mostrando en su postura era la unidad militar Kraken. Mike añadió en voz baja: he oído historias. Anna lo miró con ojos que habían visto demasiado. ¿Qué tipo de historias? El tipo que no existen oficialmente. Por un largo momento el único sonido en la estación era el viento sacudiendo las ventanas. Afganistán 2017. Anna finalmente dijo: Operación Colmillo de Hielo. 4 miembros del equipo heridos atrapados en un paso de montaña. Fuego enemigo. No es posible la extracción a través de rutas convencionales. Hizo una pausa remangándose para revelar completamente el tatuaje agrietado. Los guía a través de un terreno que no se suponía que fuera sobrevivible. Tomó 14 horas. Todos llegaron a casa. Jake entendió ahora. Es por eso que sabía sobre los cuarteles de viento. Hoy las montañas son montañas. Anna respondió: ya sea que estén en Afganistán o Colorado, la física no cambia según la geografía. El equipo la miró con nuevo respeto y una docena de nuevas preguntas, pero Anna ya había vuelto a limpiar el equipo. La conversación aparentemente terminó alrededor de su cuello. Apenas visible debajo de su camisa había un fino cordón negro atado con un nudo doble, la marca tradicional que el personal de las fuerzas especiales usaba cuando habían perdido compañeros de equipo en combate. Ese paracord negro alrededor del cuello de Anna está atado con un patrón de nudo específico que honra a los caídos camaradas. Cada nudo representa a alguien de su unidad que no llegó a casa. Nunca le ha dicho a nadie cuántos nudos hay. La sesión informativa de esa tarde no se parecía a ninguna en la historia de la estación Northcrest. Jake cerró la puerta y se giró hacia Anna, que estaba limpiando metódicamente el hielo de su equipo de escalada. Cuéntanos qué pasó realmente en Afganistán. Anna hizo una pausa, sus manos aún en el equipo. Por un momento el único sonido era nieve derretida goteando de sus botas. ¿Qué parte quieres saber? Preguntó en voz baja. La versión oficial o lo que realmente pasó. La verdad. Mike dijo simplemente que él había servido 2 turnos en Irak y reconoció el peso de los recuerdos clasificados. Anna dejó el equipo y miró a cada uno de ellos por turno. Estas personas le habían confiado sus vidas durante los rescates. Tal vez era hora de confiarles su historia. La operación Colmillo de Hielo se suponía que era una recopilación de inteligencia de rutina. Ella comenzó. La unidad Kraken tenía la tarea de monitorear las rutas de suministro enemigas a través de pasos de montaña cerca de la frontera con Pakistán. Caminó hasta el mapa topográfico de la estación y trazó cadenas montañosas con su dedo, el gesto automático y practicado. Nuestra unidad constaba de 8 personas. Yo era el médico. Mi trabajo era curar a las personas y mantenerlas funcional hasta la extracción. Sara se inclinó hacia adelante. Que salió mal todo. La voz de Anna tenía años de peso. La inteligencia estaba comprometida. El enemigo sabía que veníamos. Habían posicionado armas pesadas en cada punto de salida convencional. Señaló varias ubicaciones en el mapa usando los picos de Colorado para representar las montañas afganas donde su equipo había quedado atrapado. A las 0400 horas tomamos contacto. Los IED desactivaron nuestros vehículos. Interferencia de radio. Cortaron la comunicación con el comando de la base. Las fuerzas enemigas rodearon nuestra posición con números superiores y ventaja de terreno alto. Jake reconoció la terminología táctica. Este no era alguien que contara películas o libros. Este era alguien que había vivido el combate. Dentro de la primera hora 4 miembros del equipo resultaron heridos demasiado seriamente. Nuestro líder de equipo recibió metralla en el pecho. El especialista en comunicaciones tenía una fractura compuesta en su pierna. La voz de Anna se mantuvo firme, pero sus manos mostraron el más mínimo temblor.
Mientras continuaba, los procedimientos de evacuación estándar requerían extracción en helicóptero, pero el clima había cambiado, la visibilidad era cero, las velocidades del viento hicieron imposible la aproximación en helicóptero, así que estabas atrapado. Mike concluyó que estábamos muertos. Ana corrigió: de acuerdo con cada manual táctico, cada ejercicio de entrenamiento. En el peor de los casos, estábamos muertos. Se movió a la ventana mirando los picos de las montañas que rodeaban la estación. Northcrest. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuelo me enseñó cuando tenía 12 años. Tu abuelo, el equipo de rescate de montaña austríaco, solía decir que a las montañas no les importan tus manuales de entrenamiento, solo les importa si entiendes cómo funcionan realmente. Ana se volvió para encararlos. Pasé 3 horas estudiando datos topográficos, patrones climáticos e informes históricos de avalanchas. Encontré algo que no estaba en nuestros mapas operativos: una serie de barrancos y formaciones rocosas conectadas que creaban una barrera natural contra el viento. Una ruta que nos protegería tanto del fuego enemigo como de las condiciones climáticas. Sara negó con la cabeza, pero si no estaba en los mapas, no estaba en los mapas militares porque se consideraba intransitable con el equipo estándar. El camino requería habilidades técnicas de escalada, conocimientos médicos para mantener estable al personal herido durante el transporte y una comprensión profunda de los patrones climáticos de la montaña. Jake estaba empezando a entender que tenías los 3. Yo tenía algo más. Ana dijo en voz baja. Tenía 4 personas que iban a morir si no averiguaba algo. Describió la extracción de 14 horas en detalle que hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. Llevar soldados heridos a través de acantilados cubiertos de hielo. Improvisar equipo médico con equipo de escalada. Crear refugio en espacios imposiblemente pequeños. Mientras las fuerzas enemigas los buscan por debajo, la ruta que elegí atravesó un terreno que la doctrina militar clasificó como insuperable: cornisas estrechas con caídas de 1000 pies, formaciones rocosas inestables, condiciones de temperatura que deberían haber causado hipotermia en cuestión de horas, pero funcionó. Mike dijo que todos salieron con vida, 0 bajas. Los heridos fueron tratados con éxito y regresaron al servicio. Ana hizo una pausa y su expresión se oscureció. Luego vino el problema del papeleo. Jake frunció el ceño. Problema: la ruta que usé para extraer al equipo atravesó un territorio que técnicamente estaba fuera de nuestra autorización operativa. Los métodos que empleé no estaban en ningún manual médico aprobado. Las técnicas de escalada que usé no formaban parte del entrenamiento militar estándar. Sara comprendió de inmediato que no podían reconocer oficialmente lo que hiciste. Peor que eso, no podían arriesgarse a que los detalles operativos se hicieran públicos. Toda la misión fue reclasificada por encima de alto secreto. Ana regresó a su equipo pasando sus manos sobre el equipo que había salvado vidas en 2 cadenas montañosas diferentes en 2 países diferentes. Mi oficial al mando me llamó a su oficina 6 semanas después. Me dijo que mis acciones habían salvado 4 vidas y preservado operaciones de inteligencia críticas que deberían haber sido un elogio. Jake dijo que debería haberlo sido. En cambio, me dijo que mi registro de servicio era siendo sellado. Todas las referencias a la operación Colmillo de Hielo estaban siendo eliminadas de la documentación oficial. Mis innovaciones médicas serían estudiadas e implementadas, pero sin atribución. La voz de Ana tenía una amargura que los años no habían disminuido. Me ofrecieron una opción: aceptar la transferencia a un puesto médico no combatiente, con todos los beneficios y un registro limpio, o continuar con operaciones especiales sabiendo que mis contribuciones nunca serían reconocidas oficialmente. ¿Qué elegiste?, preguntó Sara suavemente. Elegí dejar el ejército por completo. La habitación quedó en silencio. Afuera el viento sacudió las ventanas de la estación, un sonido que de repente pareció mucho más significativo. Vine a Canadá, comencé de nuevo como paramédico civil. Pensé que tal vez podría usar estas habilidades para ayudar a las personas sin preocuparme por los niveles de clasificación y las consideraciones políticas. Jake miró a la mujer que acababa de salvar una vida usando habilidades forjadas en zonas de combate, sentada en su pequeña estación de rescate de montaña como si perteneciera allí. ¿Por qué no nos lo dijiste? Ana sonrió por
Primera vez esa noche no era una expresión feliz porque aprendí que el trabajo más importante a menudo no puede ser reconocido oficialmente, pero aún así debe hacerse. Se puso de pie y comenzó a empacar el equipo limpio. Ese hombre que rescatamos hoy se va a casa con su familia. Eso es lo que importa, no es si alguien sabe cómo aprendí a navegar por terreno montañoso en condiciones de ventisca. Mientras se preparaba para irse por la noche, Anna se volvió hacia sus colegas. Hay personas como yo en todas partes, veteranos que aprendieron habilidades extraordinarias en circunstancias terribles y ahora las usan silenciosamente para ayudar a otros. No necesitamos reconocimiento, solo necesitamos la oportunidad de seguir salvando vidas. Llamada a la acción tipo le debo a alguien. Si alguna vez te ha salvado a alguien que nunca pidió crédito. Los días posteriores a la revelación de Anna estuvieron marcados por cambios sutiles pero significativos en la estación Northcrest. Ella no se hizo famosa, no llegaron equipos de noticias, ningún oficial militar se presentó para ofrecer un reconocimiento tardío. Anna había dejado en claro que prefería su privacidad y sus colegas respetaron esa elección, pero la atmósfera en la estación cambió de maneras que importaban más que el reconocimiento público. Durante las reuniones informativas sobre el equipo, cuando Anna sugirió modificaciones a los protocolos de rescate estándar, la gente escuchó con una nueva comprensión. Sus recomendaciones no eran solo sugerencias. Eran conocimientos adquiridos con esfuerzo de alguien que había navegado situaciones de vida o muerte que la mayoría de la gente no podía imaginar. Jake se encontró buscando su opinión sobre escenarios de rescate complejos. ¿Qué haría si tuviéramos múltiples víctimas en condiciones climáticas severas? Anna estudiaría los mapas topográficos con el enfoque de alguien que comprendía que la planificación teórica salvaba vidas reales. Establecer un área de preparación aquí, diría ella señalando ubicaciones que otros no habían considerado. Crear múltiples rutas de evacuación, prepararse para fallas del equipo. Los miembros más jóvenes del equipo comenzaron a acercarse a ella en privado, haciéndole preguntas que iban más allá del entrenamiento de rescate estándar. ¿Cómo mantienes la calma cuando todo va mal?, le preguntó a Tom, una incorporación reciente al equipo que luchó con la ansiedad por el desempeño. La respuesta de Anna fue simple pero profunda: mantén tu ritmo cardíaco más lento que tu miedo. El miedo te da información sobre lo que importa, úsalo, no dejes que te use. ¿Qué haces cuando eres el único que puede ayudar?, susurró Lisa, el miembro más joven de su equipo. Ayudas. Anna respondió: no porque seas especial, sino porque alguien necesita ayuda y tienes la capacidad de brindarla. Sara, que inicialmente se había mostrado escéptica de las habilidades de Anna, ahora se encontraba estudiando el enfoque metódico de Anna para el mantenimiento y la preparación del equipo. Tratas cada rescate como si fuera el más importante, Sara observó durante una de sus revisiones nocturnas de equipo. Anna levantó la vista del botiquín médico que estaba reorganizando, porque lo es. Cada rescate es el más importante para el persona que necesita ser rescatada. La noticia de los antecedentes de Anna nunca se difundió oficialmente más allá de la estación. Pero Mountain Rescue es una pequeña comunidad. Las historias comenzaron a circular entre otras estaciones, no relatos dramáticos de heroísmo militar, sino observaciones más silenciosas sobre técnica y dedicación. Otros equipos de rescate comenzaron a solicitar consultas de capacitación con la estación Northcrest. Anna participaba en estas sesiones sin mencionar sus antecedentes militares, simplemente demostrando técnicas que mejoraron las capacidades de todos. En la antigua estación de escalada donde Anna había rescatado al excursionista atrapado, alguien colgó un pequeño letrero de madera tallado a mano: tratado contra la intemperie, montado permanentemente donde otros rescatistas lo verían. La persona que te salva en una ventisca podría haber salvado unidades enteras en batallas distantes. Lefields. Nadie autorizó oficialmente el letrero. Apareció de forma natural, como ocurre con los monumentos importantes. Anna lo descubrió durante una inspección rutinaria de equipo. Estudió las palabras durante un largo rato y luego continuó su trabajo sin hacer comentarios. Pero sus colegas notaron que pasaba tiempo extra en ese lugar revisando puntos de anclaje y actualizando el equipo de seguridad con un cuidado inusual los fines de semana, cuando otros volvían a casa con sus familias o realizaban actividades sociales. Anna se encontraba en la estación trabajando con miembros del equipo junior que luchaban con la confianza o la técnica. Nunca presentó estas sesiones como un entrenamiento formal. Solo eran conversaciones que incluían demostraciones prácticas de habilidades avanzadas de rescate. El entrenamiento militar te enseña a sobrevivir a situaciones imposibles.
Le dijo a un grupo pequeño durante una de estas sesiones informales, pero el trabajo de rescate te enseña algo más importante, como asegurarte de que otras personas sobrevivan a situaciones imposibles. Sus métodos eran poco convencionales, en lugar de centrarse únicamente en las habilidades técnicas de escalada. Enfatizó la toma de decisiones bajo presión, cuando intentar un rescate, cuando esperar mejores condiciones, cuando elegir enfoques alternativos y lo más importante, cuando no dejar que el orgullo anule la seguridad. Cada rescate que intentas cambia el mundo de alguien. Les recordó, asegúrate de que cambie su mundo para mejor. Un llamado a la acción, tipo, viviré con bondad si crees que las habilidades se ganan en las dificultades. Debería usarse para ayudar a otros, no para la gloria personal. 2 años después de ese rescate en la ventisca, Anna Keller fue transferida silenciosamente a otra estación y luego a otra, siguiendo el mismo patrón que había mantenido desde que dejó el ejército. Sin dirección de reenvío, sin despedidas dramáticas, sin conexiones permanentes que pudieran complicar su deseo de privacidad, pero su influencia permaneció en todas partes donde sirvió. Las técnicas de rescate que compartió se convirtieron en un protocolo estándar en múltiples estaciones en toda la región. Se salvaron vidas utilizando métodos que se habían desarrollado en campos de batalla distantes y refinados en peligrosas laderas de montaña. Tom, el ansioso miembro del equipo al que había asesorado, se convirtió en instructor principal en el Centro Regional de Entrenamiento de Rescate. Comenzó cada curso con un principio simple: mantén la calma bajo presión, tu miedo es información, úsalo sabiamente. Lisa, que una vez fue la miembro más joven y menos segura del equipo, ganó reconocimiento como una de las rescatistas técnicas más capaces de la provincia. Cuando se le preguntó sobre su enfoque, siempre le dio crédito a un colega anónimo que le había enseñado que ayudar a los demás era más importante que el reconocimiento personal. Sara implementó los protocolos de mantenimiento de equipos de Anna en su nuevo puesto como supervisora de la estación. La atención metódica, casi ritualista, al detalle que una vez pareció obsesiva ahora se reconocía como la base de las operaciones de rescate profesionales. Jaque conservó la madera tallada a mano. Letrero en la antigua estación de escalada incluso cuando las políticas de la estación cambiaron y el personal administrativo cuestionó su estado no oficial. Algunos recordatorios son demasiado importantes para eliminarlos, le dijo a cualquiera que preguntara. Organizaciones de rescate de montaña en América del Norte comenzaron a compartir historias sobre profesionales silenciosos que aparecieron en estaciones remotas, mejoraron drásticamente las capacidades de rescate y luego siguieron adelante. Sin buscar crédito o reconocimiento, los veteranos militares en transición a carreras civiles comenzaron a escuchar sobre estas oportunidades a través de redes no oficiales. El expersonal de operaciones especiales descubrió que sus habilidades duramente ganadas eran desesperadamente necesarias en los servicios de emergencia, respuesta a desastres y roles de seguridad comunitaria. Las instituciones de investigación comenzaron a estudiar el fenómeno de la transferencia de habilidades como la capacitación adquirida en entornos militares extremos podría adaptarse para beneficiar las capacidades de respuesta a emergencias civiles, pero el impacto más importante fue más difícil de medir. En pequeñas estaciones en todas las regiones montañosas, los equipos de rescate comenzaron a operar con una mentalidad diferente, menos enfocada en el reconocimiento individual, más comprometidos con la excelencia colectiva, menos preocupados por los procedimientos de los libros de texto, más adaptables a realidades peligrosas. Llevaron adelante la lección esencial de Anna de que el trabajo más importante a menudo ocurre en silencio, realizado por personas cuyos nombres nunca aparecen en los titulares, pero cuyas habilidades significan la diferencia entre la vida y la muerte para otros. Anna Keller representó a miles de veteranos que sirven a sus comunidades de maneras que no requieren desfiles o ceremonias, personas que aprendieron habilidades extraordinarias bajo circunstancias terribles y ahora las usan para hacer posibles milagros ordinarios. Su historia existe para todos los que alguna vez han ayudado a otros sin buscar crédito, para las personas que entienden que la verdadera fuerza significa levantar a otros incluso cuando nadie está mirando, para las personas que miden el éxito no en el reconocimiento recibido sino en vidas salvadas y comunidad servida. Sí.
¿Crees en historias que honran a héroes silenciosos como este? Deja un comentario a continuación. No olvides suscribirte al canal. Contamos las historias que no deben olvidarse. Personas reales están creando y contando estas historias, no IA producida en masa.